Demasiado oro, por Jack London. Siendo esta una historia, más real de lo que pudiera parecer, de una región minera, es de esperar que sea una narración de desdichas, pero esto depende del punto de vista. Desdicha es un apelativo muy suave en lo que a King Mitchell y Huchino Bill se refiere, y que ellos tienen una opinión formada en esta materia es ya cosa de dominio público en la región del Yukón. Fue en el otoño de 1896 cuando los dos socios bajaron a la orilla este del Yukón y sacaron una canoa de Peterborough de un escondrijo cubierto de musgo. El aspecto de aquellos dos hombres era realmente desagradable. Después de un verano de exploración, abundante en privaciones y más bien escaso de alimentos, se habían quedado con la ropa hecha jirones y tan consumidos que parecían cadáveres. Dos nubes de mosquitos zumbaban alrededor de sus cabezas. Llevaban el rostro recubierto de arcilla azulada. Cada uno guardaba una provisión de esta arcilla húmeda, y cuando se les secaba y caía de la cara, volvían a embadurnársela. Su voz revelaba a las claras el descontento, y sus movimientos una irritabilidad que hablaba del sueño interrumpido y de la lucha inútil con aquellos pequeños diablos alados. «Estos bichos hubieran sido mi muerte», gimoteó King Mitchell cuando la canoa, alcanzando la corriente, se apartaba de la ribera. «Ánimo, ánimo, ya se acabó», contestó Huchinu Bill, queriendo hacer cordial su voz fúnebre que resultaba horrible. «Dentro de 40 minutos estaremos en Forty-Mile y entonces, malditos diablejos». Una de sus manos soltó el remo y cayó sobre el cogote en un ruidoso cachete. Puso un nuevo emplasto de arcilla en la dañada, jurando furioso al mismo tiempo. A King Mitchell no le hizo la menor gracia. Únicamente aprovechó la oportunidad para cubrir con otra capa de arcilla su propio cogote. Cruzaron el Yukón hacia la orilla opuesta, siguieron río abajo remando con desembarazo, y al cabo de 40 minutos se deslizaron por la izquierda, rodeando la punta de una isla. Forty-Mile se extendió de pronto ante ellos. Los dos hombres se enderezaron y contemplaron el espectáculo. Lo contemplaron larga y atentamente, mientras luchaban con la corriente, condensándose en sus semblantes una expresión de consternación y sorpresa. No salía una sola vedija de humo de los centenares de cabañas de troncos. No se oía el ruido de las hachas mordiendo la madera, ni el de martillos y sierras. Delante del gran almacén no se veían hombres ni perros. No había barcos en la ribera, ni canoas, ni barcazas, ni botes de pértiga. El río estaba tan solitario de embarcaciones como la ciudad de vida. «Parece como si hubiese pasado Gabriel haciendo sonar el cuerno y nos hubiese olvidado», advirtió Cuchino Bill. Esta observación era casual, como si nada tuviese de insólito, igualmente que la réplica de King Mitchell, quien dijo: «¿Entonces tu hija Sally y su pequeño?» «Parece como si todos hubieran sido bautistas y cogiendo los botes se hubiesen marchado». «Mi abuelo era bautista», afirmó Huchino Bill, «y sostenía siempre que por ahí se llegaba antes al cielo». Abordaron la canoa y treparon por la elevada ribera. Al avanzar por las desiertas calles se fue apoderando de ellos una sensación de miedo. La luz del sol se derramaba plácidamente sobre la ciudad. Un vientecillo suave hacía golpear las cuerdas contra el mástil de la bandera frente a la puerta cerrada del Caledonia Dance Hall. Zumbaban los mosquitos, cantaban los petirrojos y correteaban hambrientos los gorriones entre las cabañas, pero no había ningún vestigio de vida humana. «Me estoy muriendo de sed», dijo Huchinu Bill, y su voz inconscientemente bajó de tono hasta convertirse en un ronco murmullo. Su compañero asintió con la cabeza para que su voz no perturbara la quietud. Andaban aprisa en medio de aquel silencio angustioso. De pronto vieron con sorpresa una puerta abierta. Encima de ella y ocupando toda la anchura del edificio, un tosco cartel anunciaba «Monte Carlo». Junto a la puerta, un hombre tomaba el sol con el sombrero sobre los ojos y la silla inclinada hacia atrás. Era un anciano. Tenía la barba y el cabello blancos, largos y patriarcales. «Juraría que es el viejo Jim Cummings, que vuelve como nosotros, pero demasiado tarde para la resurrección», dijo King Mitchell. «Es más probable que no haya oído el cuerno de Gabriel», sugirió Huchino Bill. «Hola, Jim. Despierta», le gritó.
El viejo se levantó con torpeza, parpadeó y murmuró automáticamente. ¿Qué desean los caballeros? ¿Qué desean? Entraron tras él y se colocaron junto al largo mostrador, donde en otros tiempos apenas se daba reposo media docena de activos camareros. El gran salón, ordinariamente lleno de bullicio y de gente, estaba silencioso y oscuro como una tumba. No se oía ruido de vasos, ni el rodar de las bolas de marfil. Las mesas de ruleta y de faraón se hallaban bajo sus fundas de lona que parecían losas sepulcrales. Ya no salían del salón de baile alegres voces femeninas. Limpió el viejo John Cummings un vaso con sus manos de paralítico y King Mitchell garabateó sus iniciales en el polvo que cubría el mostrador. —¿Dónde están las chicas? —preguntó Huchino Bill con afectada alegría. —Se han marchado —respondió el anciano con una voz tan débil y tan vieja como él, y tan insegura como sus manos. —¿Dónde están Bidwell y Barlow? —Se han marchado. —¿Y Sweetwater Charlie? —Se ha marchado. —¿Y su hermana? —También se ha marchado. —¿Y tu hija? ¿Y el pequeño? —Se han marchado, todos se han marchado. El viejo movió la cabeza tristemente, buscando distraído entre las botellas polvorientas. —Gran Sardanápalo. ¿A dónde? —estalló King Mitchell, no pudiendo contenerse ya. —¿Por qué no dices que habéis tenido una epidemia? —¿Por qué te impacientas? —dijo el viejo riendo tranquilamente. —Se han ido todos a Dawson. —¿Y eso qué es? —preguntó Bill. —¿Una cueva? ¿Un bar? ¿Una plaza? —¿No habéis oído nunca hablar de Dawson, eh? —replicó el viejo, riendo un poco exasperado. —Pues Dawson es una ciudad mayor que Forty Mile, sí, señor, mayor que Forty Mile. 7 años hace que estoy en el país —anunció enfáticamente Bill—, y confieso que nunca he oído nombrar ese lugar hasta ahora. Danos un poco más de este whisky. —¿Y tus informes? Me han llenado de sorpresa. Ahora dinos, ¿dónde se halla ese Dawson de que hablas? —En la gran llanura que hay en las bocas del Klondike —respondió el viejo Jim—. —¿Pero dónde habéis estado este verano? —No debe preocuparte eso —respondió malhumorado King Mitchell—. Es un sitio donde había tal cantidad de mosquitos que para ver el sol y saber la hora había que empezar a dar palos en el aire. ¿No es eso, Bill? —Eso mismo —dijo el interpelado—. Pero hablando de ese Dawson, ¿dónde está Jim? —Estaba antes en la orilla de una ensenada llamada Bonanza, pero ahora allí no queda piedra sobre piedra. —¿Quién lo destruyó? —Carmack. Al oír mencionar el nombre del explorador, los dos socios se miraron disgustados. Después entornaron los ojos con suficiencia. —Siwash George —dijo Huchino Bill, resoplando. —Aquel indio —añadió King Mitchell con desprecio—. Yo no me podría poner las sandalias para explorar los lugares que él hubiese descubierto —dijo Bill—. Un tipo tan holgazán que no es capaz de ir a pescar su salmón. Por eso se contentó con los indios. Supongo que aquel negro cuñado suyo, creo que se llama Skookum Jim, ¿eh? Supongo que estará allí también. El viejo movió la cabeza afirmativamente. Está allí todo Forty Mile, excepto yo y algunos inválidos. —Y los borrachos —añadió King Mitchell. —No, señor —gritó enérgicamente el anciano. —Apuesto a que el borracho Hawkins no se ha ido —dijo Huchino Bill. El semblante del viejo Jim se iluminó enseguida. —Bill, te tomo la palabra y has perdido. —¿Pero ha salido de Forty Mile esa Cuba vieja? —preguntó Mitchell. —Le ataron y lo echaron en el fondo de una barcaza —explicó el viejo Jim. Entraron aquí y le cogieron de encima de aquella mesa del rincón y a otros 3 borrachos que encontraron debajo del piano. Os digo que todos se fueron a Dawson por el Yukon. Mujeres, chiquillos, niños de pecho, toda la población. Sam Scratch se marchó el último. Bidwell vino y me dijo: Jim, quiero sacarte del Monte Carlo, yo me voy. ¿Dónde está Barlow? Le dije. Se ha marchado, y yo le sigo con un cargamento de whisky. Y, sin esperar a nada, corrió hacia el bote y se marchó remando río arriba como un loco. Aquí me he quedado, pues, y estas son las primeras bebidas que despacho desde hace 3 días. Los dos compañeros se miraron. —Maldita sea —dijo Huchino Bill—. Este se parece a nosotros, King. Es de los que siempre llegan con un tenedor cuando llueven sopas.
No se les ocurriría también arrastrarnos, dijo King Mitchell. Yo no quiero nada con novatos, borrachos y ganapanes. Ni con indios, añadió Bill. Mineros de verdad como tú y yo, King, prosiguió en tono de suficiencia, y que sepan sudar por el camino de Birch Creek. Ya no quedan. No hay un solo minero de veras en toda esa inútil guarnición de Dawson. Y lo repito, yo no daría un paso por ver ningún descubrimiento de ese Carmack. Antes tendría que ver el color del polvo. Lo mismo digo yo, convino Mitchell. Echemos otro trago. Habiendo realizado esta resolución, ataron la canoa a la orilla, transportaron el contenido de la misma a su cabaña y se pusieron a guisar la comida. Pero, según adelantaba la tarde, aumentaba su inquietud. Eran hombres acostumbrados al silencio de los grandes desiertos, pero este silencio de muerte en una ciudad les atormentaba. Se sorprendieron acechando algún ruido familiar, esperando que algo hiciese un ruido sin querer hacerlo, como había dicho Bill. Fueron vagando por las calles desiertas hasta llegar al Monte Carlo, donde bebieron otra copa, y se fueron a dar un paseo por la ribera, hacia el desembarcadero de los vapores, donde borboteaba el agua agitada por los remolinos, y de vez en cuando algún salmón saltaba, brillando a la luz del sol. Se sentaron a la sombra, frente a los almacenes, y hablaron con el guardián, que estaba tuberculoso, y en su misma presencia dio pruebas de su propensión a la hemorragia. Bill y King le comunicaron su propósito de pasar unos días en la cabaña y descansar después del rudo trabajo del verano. Le dijeron con cierta insistencia que lo mismo podía ser una verdad que una contradicción, lo mucho que iban a gozar con la ociosidad. Pero el guardián no se interesaba. Llevó de nuevo la conversación hacia el descubrimiento del Klondike, y ya no pudieron sacarle de este tema. No podía pensar en nada más, ni hablar de otra cosa, hasta que Huchinu Bill se levantó colérico y fastidiado. «Maldito Dawson, digo yo», gritó. «Y yo también», dijo riendo King Mitchell. «Cualquiera creería que allí se hace algo cuando no hay más que una cuadrilla de tontos». Pero por la parte baja del río vieron llegar un bote. Era largo y estrecho. Pasó rozando la orilla y sus tres tripulantes, puestos de pie, la impulsaron contra la ruda corriente mediante los largos remos. «Gente de Circle City», dijo el guardián. «Desde donde vienen hasta 40 Mile hay 170 millas, pero... anda, qué bien han aprovechado el tiempo». «Nos sentaremos aquí para observarles», dijo complaciente Bill. Mientras hablaba, vieron llegar otro bote, seguido poco después de otros dos. Entretanto, el primer bote se deslizaba a lo largo de la orilla. Sus remeros no cesaban de bogar al mismo tiempo que se cambiaban saludos, y aunque sus progresos no eran muchos, media hora después se habían perdido de vista río arriba. Y seguían llegando más botes, uno detrás de otro en interminable procesión. El desasosiego de King y de Bill aumentaba. Se observaban atentamente y con disimulo, y cuando sus ojos se encontraban los desviaban turbados. No obstante, al fin se encontraron y ya no los desviaron. King abrió la boca para hablar, pero le faltó la palabra y permaneció con la boca abierta mientras seguía mirando a su compañero. «Precisamente eso es lo que yo pensaba, King», dijo Bill. Cambiaron unas muecas incoherentes y, por un acuerdo tácito, se levantaron y se fueron. Apresuraron el paso tanto que cuando llegaron a su cabaña iban corriendo. «No tenemos tiempo que perder con esa multitud que se precipita hacia allá», dijo King con voz alterada, a tiempo que metía atolondradamente con una mano el tarro de la levadura en la olla de las habas y con la otra cogía la sartén y la cafetera. «No digo que no», respondió Bill con la cabeza y los hombros hundidos en un saco de viaje donde había provisión de calcetines y ropa interior. «King, no olvides el salero, que está en el rincón del estante, detrás de la estufa». Media hora después, habían botado al agua la canoa y la cargaban, mientras el guardián del almacén hacía jocosas observaciones acerca de los pobres mortales y del contagio de la fiebre exploradora. Pero cuando King y Bill hundieron sus largos remos y dirigieron la canoa hacia la corriente, les gritó: «¡Ea! ¡Buen viaje! Y no olvidéis de encender una hoguera o dos para mí». Movieron vigorosamente la cabeza y compadecieron al pobre diablo que se quedaba allí contra su voluntad. King y Bill sudaban de veras. Según la escritura del norte, el más rápido es el que halla el oro. El fuego de las hogueras es para el más fuerte, y la corona de la realeza reúne la plenitud de todas estas cosas. King y Bill eran ambos ágiles y fuertes. Emprendieron la senda acuática con movimientos largos e impetuosos que descorazonaron a un par de novatos que trataban de seguirles.
Detrás de ellos formaba hilera la vanguardia de la guarnición de Circle City. En la carrera, desde 40 Mile, los dos socios habían adelantado a todas las canoas, alcanzando el primer bote en el remolino de Dawson, y en el momento en que pusieron pie a tierra habían dejado a sus tripulantes a una distancia lamentable. «Oh, el humo les impide vernos», dijo Juchino encantado, secándose el sudor de la frente y mirando rápidamente a lo largo de la ruta que acababan de recorrer. 3 hombres salieron del lugar en que el camino se metía entre los árboles. Otros 2 les seguían de cerca y luego aparecieron un hombre y una mujer. «¡Corre, King! ¡Cógela, cógela!». Bill apresuró el paso. Mitchell miró hacia atrás con más atención. «Me parece que están desgajados». «Aquí hay uno que se ha soltado ya», dijo Bill, señalando a un lado del camino. Un hombre yacía sobre la espalda, jadeante en el último período de agotamiento. Tenía el rostro pálido, los ojos enrojecidos y vidriosos, y todo su aspecto era el de un moribundo. «¡Chechacuo!», gruñó King Mitchell, y este gruñido era el mismo que dirigía al principiante, al levadura, y al hombre que con aptitudes para prosperar perdía el tiempo en trabajos de poca monta. Los 2 compañeros, fieles a su antigua costumbre, habían intentado arriesgarse desde allí, bajando por el río, pero cuando vieron clavado en un árbol un aviso de hallarse acotado aquello, y que decía 81 más abajo, 8 millas largas más abajo de Discovery, cambiaron de parecer. Cubrieron las 8 millas de 2 horas. Aquel paso por una senda tan áspera era extenuante, y dejaron atrás a varios grupos de hombres exhaustos que habían caído fuera del camino. En Discovery, la ensenada superior, no había indicación alguna. El indio Skookum, cuñado de Carmack, tenía una vaga idea de que en ella habían estacas hasta la altura de la 30, pero cuando King y Bill vieron las estacas de propiedad en los ángulos que indicaban 79 más arriba, se descargaron de las mochilas y se sentaron a fumar. Todos sus esfuerzos habían sido vanos. El Bonanza tenía estacas desde su desembocadura hasta su fuente. «Está tomado todo lo que alcanza la vista y hasta a través de la vertiente próxima», se lamentaba Bill. Aquella noche, mientras freían el tocino y hervían el café sobre el fuego de Carmack en Discovery. «Probad por este cachorrillo», sugirió Skookum a la mañana siguiente. Este cachorrillo era un ancho arroyo que desaguaba en el Bonanza por cerca de 7 más arriba. Los compañeros recibieron este consejo con el magnífico desprecio con que el indio ve al levadura. Pasaron el día en el arroyo de Adán, otro tributario del Bonanza, pero volvían a la vieja historia, estacas hasta el confín del horizonte. Durante 3 días, Skookum repitió el consejo, y durante 3 días lo recibieron desdeñosamente, pero al cuarto, no sabiendo ya dónde ir, subieron por aquel cachorrillo. Sabían que no estaba estacado, pero no llevaban intención de estacarlo. El viaje lo hacían más con el propósito de desahogar su mal humor que por otra cosa. Habían llegado a hacerse completamente cínicos, escépticos. Se burlaban y mofaban de todo e insultaban a todos los chechacuos que encontraban por el camino. En el número 23 terminaban las estacas. El resto de la ensenada quedaba libre para poder ocuparse. «Pasto de antas», dijo burlón King Mitchell, pero Bill se apartó unos 500 pies del riachuelo y prendió fuego a las estacas del ángulo. Había recogido el fondo de una caja de velas y en la parte lisa escribió este anuncio para colgarlo en la estaca del centro. «Este pasto de antas está reservado para los suecos y chechacuos. Bill Raider». King lo leyó aprobándolo y dijo: «Como esta es la expresión de mis propios sentimientos, estimo que también yo debo firmar». Así pues, añadió el nombre de Charles Mitchell y aquel día muchos viejos rostros de levadura se detuvieron ante aquella obra. «¿Cómo va el cachorrillo?», inquirió Skookum cuando regresaron al campamento. «Al infierno con los cachorros», replicó Juchino Bill. «Yo y King iremos en busca de demasiado oro cuando hayamos descansado». Demasiado oro era la ensenada fabulosa con que soñaban todos los rostros de levadura, donde sé que el oro era tan abundante que para lavarlo había que echar la arena con una pala a las esclusas. Pero el descanso de varios días que debía preceder a la busca de demasiado oro trajo un ligero cambio a sus planes, consistente este cambio en la intervención de un sueco llamado Hans Anderson. Hans Anderson había trabajado a jornal durante todo el verano en Miller Creek, más arriba de 60 Mile, y una vez concluida la estación había errado desamparado y a la aventura por Bonanza,
lo mismo que otros muchos expertos en la busca del oro que recorrían el país en todas direcciones. Era alto y delgado. Tenía los brazos largos como un hombre prehistórico, y sus manos, que parecían platos o peros, estaban torcidas y nudosas, con las articulaciones desarrolladas por el trabajo. Era lento de palabra y movimientos, y sus ojos, de un azul tan pálido como el amarillo de su cabello, parecían llenos de un sueño inmortal, cuya esencia nadie, él menos que nadie, tenían. Tal vez esta apariencia de sueño inmortal era debida a una suprema y vacua inocencia. Al menos este es el concepto que de él tenían formado los hombres de arcilla vulgar, y en la composición de Hutchino Bill y King Mitchell no había nada de extraordinario. Los dos socios habían pasado el día entre visitas y chismorreos, y por la noche habían encontrado en el alegre barrio de Montecristo una gran tienda, donde los buscadores de oro daban descanso a sus huesos fatigados y se vendía mal whisky a $1 la copa. Pero como la única moneda que circulaba era el polvo de oro, y como la casa ponía el peso bajo en la balanza, una copa costaba algo más de $1. Bill y King no bebían por la razón fundamental de que el único saco que poseían en común no era lo bastante fuerte para resistir muchas excursiones a la balanza. «Mira, Bill, he tenido en vilo a un chechacuo por un saco de harina», anunció Mitchell alegremente. Bill le miró interesado y complacido. La comida andaba escasa y no estaban muy sobrados de provisiones para salir en busca de demasiado oro. «La harina vale $1 la libra», repuso. «¿Cómo calculaste para meterte en eso?» «Vendemos la mitad de nuestros derechos sobre la concesión», respondió King. «¿Qué concesión?», preguntó Bill sorprendido. Entonces recordó la restricción que había hecho para los suecos y dijo: «Oh, yo no sería tan exigente acerca de eso», añadió. «Dalo todo, mientras puedas, con mano liberal». Bill movió la cabeza. «Si lo hiciese así, se llevarían las tajadas sin ensuciarse las manos. Yo digo que, puesto que se cree que vale algo la tierra, les dejaremos la mitad, porque estamos terriblemente escasos de medios». «Falta que se fije nadie en nuestro anuncio», objetó Bill, a pesar de que estaba sinceramente complacido ante la perspectiva de cambiar la concesión por un saco de harina. «Es el número 24, y continúa en pie», aseguró King. «Los chechacuos lo tomaron en serio y empezaron a estacar de allí en adelante. También estacaron por completo hasta más allá de la división. Yo lo estaba observando, y vi a uno de ellos que lo tornó con tanto entusiasmo que le dieron calambres en las piernas». Entonces fue cuando oyeron por primera vez el hablar lento y chapurreado de Hans Anderson. «Me gusta esa perspectiva», decía al cafetero. «Yo creo que ya tengo una concesión». Los dos socios cambiaron una señal, y pocos minutos después un sueco, admirado y agradecido, bebía mal whisky con dos extranjeros de duro corazón. El saco hacía frecuentes viajes a la balanza, seguido cada vez por los solícitos ojos de King Mitchell, sin que Hans Anderson perdiera terreno. En sus ojos azul pálido como el mar en verano, flotaban y ardían sueños infinitos, pero era debido más a las historias de oro y a los proyectos esbozados que oía que al whisky que tan fácilmente se deslizaba por su garganta. Hutchino y King estaban desesperados, pero se mostraban decidores y hablaban y se movían alegremente. «No se preocupe de mí, amigo», decía entre hipos Hutchino Bill con la mano puesta sobre el hombro de Hans Anderson. «Beba otra copa. Precisamente estamos celebrando el cumpleaños de King. Este es mi socio, King Mitchell. ¿Y usted cómo se llama?» Su mano cayó retumbando sobre la espalda de King, y éste fingió un torpe dominio de sí mismo, ya que por el momento era el festejado, mientras Hans Anderson, que parecía complacido, les ofrecía unas copas. Cuando mayor era el entusiasmo, aprovechó King la primera oportunidad para hablar privadamente con Bidwell, propietario de aquel mal whisky y de la tienda. «Ahí va mi saco, Bidwell», dijo King con la seguridad e intimidad de viejos amigos, «que por un día o algo así pese $50, y Bill y yo seremos tuyos en cuerpo y alma». Después de esto, los viajes a la balanza fueron más frecuentes, y la celebración del cumpleaños de King se hizo más ruidosa. Hasta trató de cantar la clásica canción, El juicio de la fruta prohibida, pero no le salió bien y ahogó su turbación en otra ronda de whisky. Hasta Bidwell les observó,
y les obsequió con un par de rondas por cuenta de la casa, y él y Bill estaban decentemente borrachos cuando a Hans Anderson empezaron a cerrársele los párpados y su lengua pareció que iba a desatarse. Bill se hizo más afectuoso y después confidencial. Contó sus apuros y su mala estrella al cafetero y al mundo en general, y a Hans Anderson en particular. No necesitó de gran fuerza histriónica para representar su papel. El mal whisky se encargó de ello. Sintió una verdadera pena por él y por Bill, y sus lágrimas eran demasiado sinceras cuando dijo que su socio y él pensaban vender la mitad de sus derechos sobre una buena concesión, solo porque andaban escasos de fondos. Hasta King le escuchaba y le creía, y los ojos de Hans Anderson brillaron cruelmente cuando preguntó: «¿Cuánto pensáis pedir?» Bill y King no lo oyeron, y se vio obligado a repetir la pregunta. Ellos mostraron cierta repugnancia. Henderson se enardeció. Paseaba de arriba a abajo, se dirigía hacia el mostrador y esperaba atentamente, en tanto que ellos conferenciaban aparte, disputando sobre si debían vender o no, y fingiendo no estar de acuerdo en el precio que debían pedir. «250», anunció Bill finalmente, «pero creemos que no debemos vender». «Es monstruoso, digo yo, si se me permite dar mi opinión», secundó Bidwell. «Sí, verdaderamente», añadió King. «No es este un negocio de caridad y no estamos para abandonarlo generosamente en manos de suecos». «Me parece que podríamos beber otra copa», dijo Hans Anderson, cambiando de asunto astutamente, en espera de otra ocasión más propicia. Y después, para suscitar esta ocasión favorable, su propio saco empezó a correr desde el bolsillo hasta la balanza. Bill y King se pusieron en guardia, pero finalmente se rindieron a sus halagos. Luego se hizo más reservado Hans Anderson y se llevó aparte a Bidwell. Vacilaba lamentablemente y se apoyó en Bidwell al preguntar: «¿Crees que son cabales estos hombres?» «Sin duda alguna», respondió calurosamente Bidwell. «Les conozco hace años. Viejos levaduras. Cuando venden una concesión, la venden. No son unos farsantes». «Creo que compro», anunció Hans Anderson, mientras se dirigía tambaleándose hacia los dos hombres. Pero en aquel momento, como si estuviese soñando profundamente, dijo que quería toda la concesión o nada. Esto causó gran pena a Huchinu Bill, pero oró elocuentemente contra la avidez de los chechacuos y suecos, si bien entre período y período cabeceaba. Su voz se fue debilitando hasta en un estertor, y finalmente hundió la cabeza en el pecho. Pero aunque King y Bidwell le hicieron gestos, él no dejaba de lanzar su descarga de ultrajes e insultos. Hans Anderson conservaba la calma a pesar de todo. Cada insulto añadía valor a la concesión. Tan desagradable resistencia a vender solo le indicaba una cosa bien favorable, y sintió un gran alivio cuando Huchinu Bill cayó al fin al suelo roncando y se quedó libre para dirigir su atención hacia el otro socio, menos intratable. King Mitchell era más fácil de persuadir, aunque era un pobre matemático. Lloraba lastimeramente, pero consintió en vender la mitad de los derechos por $250, o bien todos por 750. Hans Anderson y Bidwell se esforzaron en aclarar sus ideas erróneas respecto de las fracciones, pero fue en vano. Derramó lágrimas y lamentos por todo el bar, y sobre el pecho de aquellos hombres. Mas las lágrimas no borraron su opinión de que si una mitad valía 250, dos mitades debían valer 3 veces más. Al fin, y el mismo Bidwell no recordaba sino muy vagamente cómo habían terminado la noche, se extendió un contrato de venta, mediante el cual Bill Ryder y Charles Mitchell cedían todo derecho y título a la concesión, conocida con el nombre de 24 El Dorado, nombre que recibió el arroyo de algún chechacuo optimista. Cuando hubo firmado, fueron necesarios esfuerzos de los tres hombres para levantar a Bill. Con la pluma en la mano recorrió todo el documento y cada vez que oscilaba hacia atrás o hacia adelante, en los ojos de Hans Anderson, se encendía y se apagaba una maravillosa visión de oro. Cuando al fin la preciosa firma estuvo incorporada y el polvo pagado del todo, suspiró profundamente y se tumbó a dormir debajo de una mesa donde soñó cosas inmortales hasta que se hizo de día. Pero el día era frío y gris. Se sintió mal. Su primer movimiento inconsciente y automático fue palpar el saco y su ligereza le sobresaltó. Después, poco a poco, los recuerdos de la noche se fueron agolpando en su cerebro.
Distrajéronle unas voces rudas. Abrió los ojos y salió de debajo de la mesa. Una pareja de madrugadores, o más bien de hombres que habían estado de camino toda la noche, vociferaban sobre la absoluta carencia de valor de la ensenada de El Dorado. Se asustó, se tentó el bolsillo y halló el título de propiedad de 24 El Dorado. 10 minutos después, un sueco enfurecido sacaba de entre las mantas a Hutchino Bill y a King Mitchell y se empeñaban en devolverles un trozo de papel sucio y emborronado. «Yo creo que me devolvéis mi dinero», dijo en su jerigonza. «Yo creo que me devolvéis mi dinero». Había lágrimas en su voz y en sus ojos, y cuando se arrodilló ante ellos defendiéndose e implorando, rodaron abundantes por sus mejillas. Pero Bill y King no se rieron. Para ello hubiese sido menester corazones más duros que los suyos. «Es la primera vez que oigo llorar a un hombre por haber comprado una mina», dijo Bill, y lo dijo francamente. «Me parece imposible». «Lo mismo digo yo», advirtió King Mitchell. «Los negocios de minas son como los tractos de caballos». Era sincero su asombro. Ellos no se creían capaces por haber hecho una transacción, así que no lo comprendían en otro hombre. «Infeliz Chechacua», murmuró Hutchino Bill mientras miraba al pobre sueco desaparecer por el camino. «Esto no es demasiado oro», dijo King Mitchell, y antes de que terminaran el día compraron harina y tocino a precios exorbitantes con el polvo de Hans Anderson y abandonaron la comarca en dirección de los arroyos que se hallaban entre el Klondike y el Indian River. 3 meses después volvían a pasar por allí, en medio de un temporal de nieve, y se extraviaron por el camino de 24 El Dorado. Fue mera casualidad su paso por este paraje. No iban en busca de la concesión, y a través de la blancura no se dieron cuenta de que andaban cerca hasta que pusieron el pie en ella. Y entonces se despejó el aire y vieron un hoyo que un hombre llenaba valiéndose de una polea. Vieron también cómo sacaba de un agujero un cubo lleno de arena y lo inclinaba en el borde del hoyo. Asimismo vieron a otro hombre que les era conocido y que llenaba otra vasija con la arena recién sacada. Tenía las manos grandes, el cabello de un rubio pálido. Pero antes de que pudieran alcanzarle se había alejado con la vasija en dirección hacia la cabaña. No llevaba sombrero, y la nieve que le resbalaba por el cuello era en gran parte la causa de su prisa. Bill y Clink corrieron tras él, y le sorprendieron en la cabaña arrodillado junto a la estufa, lavando la arena del recipiente en un cubo de agua. Estaba tan absorto que no se percató de que alguien había entrado en la cabaña. Se quedaron detrás de él, mirando lo que hacía. Imprimía al cubo un movimiento circular, deteniéndose a veces para recoger con los dedos las partículas mayores de arena. El agua estaba turbia, y con la vasija hundida en ella no podían ver el contenido. De pronto levantó la vasija y tiró el agua con un gesto rápido. En el fondo se veía una masa amarilla que parecía manteca encerrada en una mantequera. Hutchino Bill tragó saliva. Nunca en su vida había soñado con una prueba tan rica. «Vaya un espesor, amigo», dijo con aspereza. «¿Cuánto crees que puede haber?» Hans Anderson no levantó la vista al replicar. «Yo creo 50 onzas». «Entonces debes estar inmensamente rico, ¿eh?» Hans Anderson bajó más la cabeza, ocupado en levantar las últimas partículas de arena, pero respondió: «Creo que valgo $500,000». «¡Diablo!», dijo Hutchino Bill con respeto. «Sí, Bill, diablo», repitió King Mitchell, y salieron despacio cerrando la puerta tras ellos.